emprender un viaje en este momento hacia ese querido país allá en Sudamérica, a Colombia. Y más concretamente nos vamos a ir hasta la ciudad de Medellín, esa bellísima ciudad allá en Antioquia. Y tengo a mi invitada, esta joven Alejandra Sánchez. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Hola Pepe, buenos días, ¿cómo estás? Y muy buenos días para todas las personas que en este momento están conectadas con nosotros. Para mí es una gran bendición poder compartir este espacio de gracia de Dios. Así es, Alejandra. Bueno, ya algunas personas quizá te reconocieron por el nombre porque has estado ya con nosotros en Radio Católica Mundial, pero ahora te tenemos aquí en EWTN Televisión. Alejandra, tú nos contaste, cuando estuviste con nosotros en radio, nos contaste un poco de tu testimonio personal. Yo quisiera hacerlo solamente para las personas que por primera vez están con nosotros y te quieren conocer. Cuéntanos un poco de Alejandra, ¿dónde naces? Un poquito de tu familia. Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Medellín, donde actualmente resido. Nací en una hermosa familia maravillosa, pues católica también, como soy en este momento. Mi mamá es madre soltera, pero siempre me entregó lo mejor de ella. Y tengo unos maravillosos abuelos también que siempre dieron todo por mí y para mí. Y también me ahondaron un poquito en la parte de mi fe, pues gracias a Dios ellos desde pequeña me inculcaron mucho estos valores, aunque sin mucha experiencia, que es lo que ya más adelante les contaré, que realmente la experiencia es lo que da como esa relación y esa gracia de Dios tan infinita en nuestro corazón. Pero bueno, bendito sea Dios. La vida me fue llevando a toda esta carrera del modelaje. Fui modelo un largo tiempo y ya después fue antes de mi encuentro con la felicidad, que fue el encuentro con el amor de Dios, que eso realmente para mí fue un cambio del cielo a la tierra. O sea, pasé de vivir literal en la tierra a pasar a vivir en el cielo, acá donde estamos en este momento. Me encanta esa imagen que acabas de presentar. Pero cuéntanos, porque nos ven muchos chicos y chicas. ¿A qué edad? Bueno, tú, tu infancia, ya nos has contado, ocurre en Medellín, pero ¿a qué edad es que tú tienes contacto con este mundo de la moda y cómo es que te atrajo? ¿Cómo fue que entraste en ese ambiente? Pues que sabemos que no cualquiera puede entrar. ¿Cómo fue que te descubrieron o tú descubriste el ambiente de la moda, Alejandra? Pues yo creo que la parte física lo lleva a uno mucho como a agradar en esa parte del modelaje, ¿cierto? Como que lo encamina a uno como a trabajar en esta área. Y bueno, yo me fui encaminando, pues la verdad yo nunca pensé, nunca estuvo como en mi corazón ni en mis sueños de pronto aspirar a ser modelo, pero como te digo, la vida me fue llevando y aunque hubieron momentos también de crecimiento, pues también fue un momento donde yo me descubrí muy frágil y donde sentía muchos vacíos en mi corazón, no ni siquiera por la carrera como tal, sino porque realmente yo no había descubierto cuál era mi identidad en Dios. Entonces uno simplemente en ese tiempo le da a uno mucho aval a toda esa parte material, a la belleza, a los lujos, al dinero, a las cosas que el mundo te ofrece, que a los ojos del mundo son lo mejor que le pueden brindar al corazón, a la vida. Pero cuando uno realmente se encuentra con uno mismo, ya no con la parte física, que es la parte carnal, sino ya con el corazón, se encuentra uno con muchas falencias. Entonces ahí es donde uno entra como a reflexionar, yo cómo estoy viviendo y para qué estoy viviendo, cómo estoy viviendo yo mi juventud, qué estoy dándole a mi corazón y en sí mismo, o sea, de mi corazón que está saliendo para los demás y para mí. Entonces, digámoslo así, que fue una oportunidad importante en cuanto a mi vida profesional, ¿cierto? Pero como en mi vida como hija de Dios, pues no, porque nunca le había dado ese lugar a Él y obviamente pues nunca me había dado el lugar de hija de Dios acá en la tierra. Y una pregunta, porque nos ven muchos jóvenes y muchas jovencitas que, pues tú sabes, a una edad de esta juventud siempre tienen ambiciones y siempre llama mucho la atención todo este mundo del cine, del modelaje, de la música, y ellos piensan que ahí se van a realizar y que van a ser felices y que van a hacer mucho dinero y que bueno, que los va a poner, como decimos, en el candelabro para que todo el mundo los conozca. ¿Qué decía tu familia cuando tú empezaste a tus primeros pasos en el mundo de la moda? ¿Estaban de acuerdo o te decían cuidado? En fin, ¿qué pasó con la familia en esa decisión tuya? Claro que sí, pues de todas maneras en nuestra familia siempre nos encontramos que ellos van a querer siempre lo mejor para nosotros, ¿cierto? Siempre sentían mucho orgullo al ver que estaban en portadas de importantes revistas, que me veían en la televisión y demás, pero al encontrarse conmigo personalmente pues obviamente como hija y mi abuela pues como nieta, siempre sentían como ese vacío en mi corazón que yo les expresaba todo el tiempo. Entonces yo creo que uno entra como en una disyuntiva de pensar, ¿por qué si uno tiene tantas cosas a la mano, tantas cosas materiales,
¿por qué hay cierta tristeza en la mirada de una persona? Y yo creo que ellos siempre se hacían como esa pregunta, pero siempre como que se la reservaban en su corazón, pues obviamente porque ellos siempre quieren ver y darle lo mejor a uno, así sea como el mundo te lo presente, ¿cierto? Pero pues en realidad lo más importante era lo que está en el corazón, que es lo que realmente uno refleja. Entonces todo esto se vuelve más un estilo de vida que realmente mi identidad como hija de Dios. Y así todos los jóvenes se van a encontrar con muchas cosas que les va a ofrecer el mundo, pero que siempre van a ser distractores en el encuentro real de la persona. Y este encuentro real de la persona solamente se encuentra en Cristo, que es cuando uno encuentra realmente una identidad. Y así como dice en la escritura, todo está permitido, pero no todo conviene, ¿cierto? Entonces el mundo te va a ofrecer demasiadas cosas y cuando uno ya encuentra su identidad en Dios, cuando uno realmente sabe que vale la sangre de Cristo, cuando uno realmente sabe para qué nació, hay cosas que simplemente dejan de importar porque sabemos que no nos va a aportar nada a nuestra vida, ni material ni siquiera, porque hay cosas que uno puede tener, pero que simplemente no las tiene, pero no están. O sea, son cosas efímeras y pasajeras, más lo que permanece siempre en el corazón es el amor. Y cuando nosotros nos encontramos con ese amor, independientemente de los jóvenes, vamos a encontrar el cuidado y vamos a caminar, vamos a encontrar el por dónde caminar realmente de la voluntad de Dios, que finalmente es lo que a mí me hace feliz. Ujú. Oye, y déjame hurgar un poco en tu vida, porque hay una palabra que mencionaste que es muy interesante, tu abuela. Yo sé que actualmente vives con tu abuelita. Cuéntame, porque hay muchas abuelitas y abuelitos que nos ven. ¿Qué papel ha jugado esta tu abuela en tu vida personal, Alejandra? Y dinos cómo se llama ella para que le mandemos un saludo. Mi abuelita es Rosaura López y ella para mí ha sido una bendición grandísima de Dios porque ha sido como otra mamá para mí. Ella siempre se ha sentido muy orgullosa de mí porque pues obviamente yo crecer con mi mamá. Mi mamá también es una mujer maravillosa. Beatriz, que le mando un saludo gigante también. Han sido dos mujeres espectaculares en mi vida que me han brindado lo mejor de ellas y yo pienso que todas sus oraciones también han hecho lo que el Señor ha hecho también en mí, porque pues en realidad nada de lo que yo tengo en este momento, ni nada de las cosas que llenan mi corazón, pues vienen propiamente de mí, vienen desde la gracia de Dios y en ese caminar es donde tenemos que indagar en nuestra vida, en buscar realmente esa identidad, en tomar todo lo que tenemos a nuestro alrededor como nuestra familia para poder llenarnos de mucho amor y por ende poder amar, porque nosotros tenemos que aprender a amarnos primero. Tenemos que aprender a reconocer el amor en la familia, que es lo que este tiempo de recogimiento, digámoslo así, que es más una oportunidad para conocerse, o sea, no conocemos nuestra familia porque simplemente anteriormente, o sea, digo que este momento es un momento, digámoslo así, difícil porque es un cambio muy radical en nuestra vida, todo este tiempo de confinamiento, ¿cierto? Claro. Pero también es un tiempo de oportunidad, donde tenemos que aprovechar el conocimiento de nuestros padres. Hay padres que no conocen a sus hijos, hay hijos que tampoco han tenido la oportunidad de conocer tanto a sus padres porque cada uno está en un rol diferente. Pero cuando nos encontramos en este momento tan integrados en familia, donde tenemos tanto tiempo para compartir con ellos, es un tiempo de oportunidad. No podemos esperar a que esto pase simplemente y decir, yo voy a ser feliz cuando todo este tiempo pase, cuando esta pandemia pase. No, tenemos que buscar la felicidad todos los días y buscar y empezar a buscar esa felicidad en nuestra familia, en conocernos, en compartir, en darles un abrazo, en decirles cuán importantes son, porque en realidad siempre han jugado un papel importante en nuestra vida y los jóvenes sobre todo, porque de la juventud son los frutos que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo estamos empleando en este momento nuestra juventud? ¿Dónde estamos poniendo nuestro corazón y nuestra mirada? ¿Cierto? Porque cuando encontramos pues como cosas para entretenerse, pues muchas cosas van a ver en el mundo, pero pues en realidad son cosas pasajeras. Pero cuando realmente encontramos ese amor y cuando encontramos realmente felices, independientemente de donde estemos, estemos en nuestra casa, estemos compartiendo con nuestros amigos o con nuestra familia, siempre va a haber una latente en el corazón de paz y tranquilidad, que fue para lo que nosotros nacimos para ser felices y para, independientemente de la situación. Por eso la importancia y lo que dice en la escritura, hay que construir nuestra casa sobre la roca, porque independientemente cualquier viento que llegue, no la va a derrumbar. Y así es lo mismo, es pensar en este momento, ¿dónde tengo yo puesta mi casa? ¿Dónde estoy construyendo mi casa? Porque si en este momento estoy en desánimo, estoy en depresión, si en este momento siento que no voy a ser capaz con esta situación, hay que preguntarse qué está pasando conmigo.
o si estoy empleando mi tiempo en cosas que me distraigan y no quiero estar en la realidad, pues porque en la realidad estamos y tenemos que aceptar la realidad, pero con fe, con la fe y la convicción de que tenemos un Dios que se ocupa de todas nuestras cosas y que independientemente de lo que pase, Dios tiene el control. Así es, Alejandra. No hay duda de que el Señor está en tu corazón porque lo expresas clarísimamente. Pero déjame hurgar otra vez un poquito. En tu infancia tú tenías una vida católica, digamos, practicante, o sea, ibas a misa, comulgabas, confesabas, o pertenecías a ese grupo de los católicos, como dice el Papa Francisco, los católicos light, que se llaman católicos, pero realmente pues es una fe muy superficial o muy infantil, digamos. ¿Cómo era tu fe en tus años de juventud, Alejandra? Claro, pues la verdad, Pepe, era solamente de nombre, como te decía ahorita. Pues gracias a Dios en mi familia me inculcaron el ser católica, pero pues en realidad ser católico es algo muy universal, o sea, somos pertenecientes al reino de Dios, pero yo obviamente lo veía como nombre y solamente veía a Dios como el creador de todas las cosas, pero pues en realidad nunca lo veía como padre, me había acercado con esa familiaridad con la que me acerco en este momento. Entonces ir a Eucaristía cero, o sea, mejor dicho, católica light, como dices, nunca lo tomé en serio, siempre fue como tan bonito el Señor, tan lindo y veía la naturaleza porque pues en realidad soy una mujer muy sensible, pues ahora más, como por toda mi relación con Dios, pero desde pequeña siempre tuve una sensibilidad especial y yo creo que cada persona tiene algo especial que lo acerca al Señor, solamente que no, como que siempre pasa como desapercibido porque estamos distraídos en otras cosas. Entonces, la verdad, Pepe, nunca lo tomé en serio y nunca fue como una latente en mí el querer buscar más, el querer como indagar más en ese amor, porque uno se queda y se conforma solamente con el conocer. Si yo sé dónde está Dios, Dios está en el cielo, y obviamente Él está todo el tiempo al lado de nosotros, pero nosotros nos hacemos ese Dios que está arriba, el Señor que es creador de todas las cosas maravillosas, porque simplemente hay cosas que no tienen explicación. Entonces uno dice, no es que tiene que existir un Dios, porque cómo van a existir cosas tan maravillosas y pues, quién las pudo haber creado, solamente el amor de Dios, pero solamente se quedó en conocimiento, nunca fue como en experiencia. Y realmente la experiencia fue lo que cambió mi vida. Ojalá yo hubiera tenido desde muy temprana edad la oportunidad de haber dejado que esa sensibilidad que Dios había puesto en mi corazón me hubiese llevado a buscar la verdad, me hubiese llevado a buscar el amor de Dios, porque realmente eso es lo que a mí me alienta todos los días y ahí es cuando uno dice, el Señor da una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque todas estas cosas que están pasando solamente me llenan. No quiero decir que no haya dificultades, porque dificultades siempre hay muchas, pero hay paz en el corazón, que es la experiencia de caminar con el Señor. Claro, claro. Pero mira, hay veces que en la vida, Alejandra, y sobre todo en la vida de un joven, hay una época, hay unos años en que el joven quiere experimentar. En muchas formas, quiere experimentar. Es parte del desarrollo de la personalidad, el tratar de encontrarse a sí mismo y para esto pues hace experiencias de diversos tipos, ¿no? Y me recuerda mucho la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ese hijo que estaba en la casa del padre pero quería experimentar y se fue de la casa del padre. Y sabemos muy bien la historia que nos narra esa preciosa parábola de Lucas 15, ¿no? Pero una vez que ese joven regresa a casa es una vida nueva. Pero era necesaria esa experiencia para que él pudiera reconocer que había un padre que lo amaba, ¿verdad? Porque fíjate, él vivía con el padre y mientras él estaba en la casa del padre, no tenía el corazón del padre, no amaba al padre suficiente y tuvo que tener esa experiencia de alejarse para entonces volver y tener ese encuentro y ahora sí firme con ese padre, ¿verdad? Y creo que esa es la vida de muchos jóvenes, porque hay muchas chicas que esa es su ambición. Ven las revistas y ven a estas muchachas tan hermosas, tan glamurosas y que tienen unas caras de una felicidad que parece que estuvieran ya en el cielo, ¿verdad? Porque te las presentan siempre con esa alegría y tal. Pero tú viviendo la vida del modelaje, tú lo mencionaste ahí de pasadita, ¿tú realmente eras feliz ante las cámaras, ante la fama, ante el dinero, ante más posibilidades de que quizá ir a la televisión, etcétera? ¿Había felicidad o era esa felicidad que el mundo ofrece que es pasajera y que se va y viene rápidamente? ¿Cómo era tu vida en ese modelaje, en esa vida, Alejandra? Lo que pasa, Pepe, es que el modelaje es una profesión y no se puede volver un estilo de vida, porque nosotros ante todo somos hijos de Dios, ¿cierto? Y ante una cámara solamente se muestra algo que se quiere vender, pues en este caso si es un catálogo de ropa exterior, pues
es lo que uno quiere vender y lo que está protagonizando como en el momento de la foto o en el momento del comercial o en el momento del video, pero obviamente en el corazón existen cosas que son muy diferentes que ya me llevan a la vida real, por ejemplo, en este caso de Alejandra como mujer, Ujú, ¿cierto? Y uno se queda en fotos y uno se queda como en esa pantalla y uno simplemente se queda como en la belleza de lo que estás mostrando, pero pues en realidad hay una mujer detrás de esa foto que tiene muchos vacíos. Y yo pienso que no solamente es en la profesión, en todas las profesiones, en todas las personas, quien tenga su corazón puesto ujú, solamente en las cosas que el mundo le ofrece, es un corazón totalmente vacío, porque la falta de Dios es para todos, o sea, Dios ujú, es absolutamente para todas las personas y ese espacio nadie lo va a llenar. Entonces, independientemente de tu riqueza, independientemente ujú, de tu belleza, independientemente si llamas la atención o no llamas la atención, independientemente a lo que tú te dediques, si uno no está con Dios, va a ser el mismo vacío en el corazón, va a estar latente ese vacío todo el tiempo. Yo, ujú, Pepe, a mí me impresionó ujú, mucho porque yo siempre fui una mujer muy reflexiva y yo siempre que terminaba mis jornadas laborales, yo llegaba a mi casa llena de cosas, porque siempre estaba llena de cosas, porque siempre estaba comprando lo que no necesitaba, siempre estaba queriendo tener más de lo que necesitaba, pero entonces veía el closet lleno de ropa nueva, veía pues obviamente mi cuenta con dinero, porque pues en realidad el modelaje pues da una remuneración muy buena económicamente, pero me sentía muy vacía y pensaba yo, pero ¿cuál es mi vacío? ujú. ¿Qué es lo que a mí me hace falta? Porque si me invitan de pronto a salir, no quiero salir, porque si de pronto tengo la oportunidad de viajar y conocer cosas maravillosas, ¿por qué tengo tanto desinterés ante esto que para las personas pudiese ser algo muy importante y donde pudieran sentir como una Ujú. realización personal y profesional también? Entonces yo era esto, si yo tengo todas estas cosas, ¿qué es lo que a mí me está faltando? Y lo más peligroso aún, Pepe, es que como Ujú, pensaba que solamente con creer en Dios bastaba, yo decía, no, pues la relación con Dios tampoco porque yo estoy muy bien, entre comillas, pues yo estoy súper bien con mi relación con Dios, ujú, pero pues en realidad, como les digo, solamente el conocimiento no basta, hace falta la experiencia de sentir que tengo un Dios vivo, de saber de que yo soy templo del Espíritu ujú, Santo, que todo conviene, pero que todo me está permitido, pero no todo conviene. Entonces, cuando yo empiezo a sentir esa diferencia, ahí es cuando empiezo a sentir la plenitud en mi vida y ahí es cuando yo empiezo a rechazar todas aquellas cosas que para mí no van a ser buenas y que no son edificantes para mi parte espiritual y también profesional por ende, porque simplemente hacemos de nuestra vida lo que el mundo nos ofrece o simplemente lo que nos parece más llamativo, pero pues en realidad hay cosas que hacen falta y es la presencia de Dios, es lo único que nos llena el alma y el corazón. Entonces sí, era una mujer de portada, pero pues en sí. realidad se quedaba en portada porque la mujer realmente la encontró Jesús. Y me imagino, Alejandra, que en ese mundo, porque yo trabajé en el mundo de la moda, no como modelo, desde luego, pero yo tenía fábricas de ropa en México y sé lo que es ese mundo de la moda, los desfiles de moda, etcétera, las modelos y demás. Y algo que yo vi entre muchas de estas chicas es que quizá para llenar ese vacío que les queda dentro del corazón, que en ese momento no saben, porque como tú dices, tienen todo, tienen ropa, tienen dinero, tienen fama, tienen esto, y muchas de estas mujeres empiezan luego a usar alcohol o a usar droga, en fin, empiezan a tratar de llenar ese hueco con algo externo que las pone en peor situación, ¿verdad? O sea que hay un gran riesgo de no solamente alejarte, sino poder caer en situaciones que después pueden ser muy difíciles de poder liberarte de la esclavitud que puede traer esos falsas felicidades que da todo esto superfaciente. ¿No te parece, Alejandra? Claro, es que era lo que yo te decía, Pepe. Uno siempre trata como de evadir la realidad, pues si la realidad siempre va a estar latente, sea cuando uno tome alcohol y caiga embriagado y se levante al otro día, pues vas a tener el mismo vacío y no se puede llenar simplemente con otro día de alcohol o de drogas o una vida sexual desordenada, pues porque realmente eso no es lo que va a llenar el corazón. Pues yo, gracias a Dios, nunca caí en el alcohol ni en las drogas, pero yo creo que no hay necesidad de tocar como el fondo, al uno darse cuenta que realmente lo que nos falta es el Señor, que todas estas cosas solamente lo que hacen es destruir nuestro cuerpo. Es lo que te digo, o sea, nos falta conocernos y nos falta conocernos en Cristo, encontrar esa identidad, porque realmente cuando conocemos esto, pues sabemos que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo es nuestra responsabilidad y que esto obviamente no nos va a dejar nada bueno. Entonces, si yo me pongo a pensar y a reflexionar en este momento, ¿qué hago yo con mis ratos libres?
dónde tengo puesta mi felicidad, dónde tengo puesta mi confianza, y qué frutos me está dando esto, si solamente estoy esperando que se acabe todo este tiempo de confinamiento para ir a rumbear, si solamente estoy esperando que pase todo esto para hacer un montón de cosas, ¿por qué no disfrutar el hoy? Entonces, yo te invito para que reflexiones, ¿qué tienes en tu corazón en este momento? ¿Qué tenemos en nuestro corazón en este momento si estamos esperando a que pase todo esto para buscar la felicidad? Porque es que Dios no solamente está en los malos momentos, Dios siempre está en los buenos momentos y Él siempre está todo el tiempo, ¿no? Y más aún en los momentos más difíciles, porque Él es quien nos sostiene. ¿Y qué más que ver la gracia de Dios en un momento difícil? En un momento fácil es muy fácil verlo, pero en un momento difícil es cuando uno dice las cosas imposibles, ahí está el Señor. Porque mira que cuál es la solución en este momento. ¿Acaso solución no puede dar ni la persona más poderosa, ni el dinero? Porque son cosas que simplemente están bajo la voluntad de nuestro Señor, que obviamente son consecuencias de nuestros actos, pero que solamente Dios tiene la respuesta de la salida y hay que buscarlo es a Él, hay que buscarlo es a Él, porque las demás cosas distraen, pero la vida no es para distraer, la vida es para empoderarse de la vida, para dejarse amar y para ser amado por Dios, para eso nacimos. Y déjame, te hago una pregunta, porque nos ven mucha gente, muchos colombianos fuera de Colombia y tienen mucho interés en conocer lo que está pasando en su país en este momento. Tú estás ahí en Medellín. La juventud en este momento, la juventud colombiana, Colombia siempre ha sido un país de una enorme tradición católica. Ustedes son exportadores de sacerdotes, casi se puede decir. Hay muchísimas vocaciones que todavía siguen produciéndose. ¿Tú crees que la juventud en Colombia aún se mantiene, la juventud estoy hablando como un todo, se mantienen todavía en la fe de la familia o también ya han penetrado todas estas nuevas ideas del socialismo y de todos estos movimientos que tratan de llevar a la juventud por caminos? ¿Cómo tú ves a la juventud colombiana, tú como joven colombiana, Alejandra? Pues Pepe, sabes que yo acá he visto mucho interés en la fe en los jóvenes. Yo he tenido la oportunidad de dar también formaciones, he tenido la oportunidad de llevar muchos procesos en la evangelización, pues porque Dios, a pesar pues de mi pequeñez, digámoslo así, como en que Él se manifiesta en mi corazón y en mi vida, porque es su obra, he tenido la oportunidad de llevar muchos procesos y más también en las vocaciones y siento un amor gigantesco por el Señor. Entonces eso me arde mucho, pues me arde, digo yo, en una parte bonita, el corazón de ver tantas personas que están buscando de Dios, pues porque obviamente las situaciones difíciles lo que nos lleva a pensar, bueno, si nadie más, ni siquiera la persona más poderosa puede hacer algo, entonces es Dios y en eso es lo que tenemos que poner nuestra confianza, porque solamente viene de Dios. Entonces es una parte donde antes fortalece mucho mi relación con Él y donde he visto yo que antes ha dejado muchos frutos en la juventud, de buscarlo más, de tener más experiencia de Dios, de conocerse más en Cristo, de dejarse amar, esa hace la diferencia. Entonces, antes he visto yo que en la juventud, Pepe, acá buscan mucho la presencia de Dios y eso me alegra mucho el corazón. Hay movimientos juveniles fuertes en Colombia, movimientos que estén enfocados precisamente en llegar a los jóvenes y brindarles todo eso que el joven busca, ese reto, ese entusiasmo, esa alegría. ¿Hay movimientos fuertes en Colombia enfocados a la juventud, Alejandra? Mucho, Pepe. Mira, el Cenáculo, por ejemplo, que es a la fundación donde yo pertenezco, es de jóvenes, Corunum también, Yesúa, Lazos, hay muchísimos grupos acá que lo que hacemos es como fomentar ese amor de Dios y más que fomentar es llevarlos a la experiencia, porque Cristo es para cada persona de una forma distinta e individual. Las experiencias mías obviamente no las cuento con amor, pero pues son experiencias mías con Cristo. Estamos llamados a vivir cada uno en sus dones y talentos lo que Dios tiene con esa persona. Entonces es llevarlos a esa experiencia de Dios y de ahí poder dar los frutos que ellos quieren vivir y que Dios les quiere entregar a cada uno de ellos. Entonces, para la gloria de Dios hay muchos grupos acá en Colombia, pues, y hablo también acá en Medellín, y que de hecho yo crecí en Corunum, allá fue donde yo encontré al Señor, encontré mi fe, y ahorita estoy sirviendo en el Cenáculo. Vamos a hablar después de que volvamos de unos breves mensajes para que nos cuentes de ese encuentro, de ese tu reencuentro con tu fe y con el Señor. Alejandra, una preguntita antes de irme a estos mensajes. ¿Tú has considerado dentro de las posibilidades el ser monja religiosa? Sabes que yo le he preguntado mucho eso al Señor, pero en realidad no en mi corazón. Y el Señor también me lo ha mostrado. Mi anhelo más grande en mi vida es poder unir mi vida a una persona, pues y poder formar él y yo. O sea, la forma más bonita de que me pidan la mano es, ¿tú quieres servir al Señor conmigo?
Y eso es lo que yo quiero escuchar del esposo que Dios me va a regalar en el nombre de Jesús. Bueno, ya acabas de declarar tu situación de soltera, así que estoy seguro de que muchos jóvenes que nos están viendo están tomando nota de este último comentario tuya. Sí. Y yo conozco, Alejandra, mucha gente que ha estado sirviendo al Señor y se han quemado porque están tan ocupados en el servicio. Pasa un poco lo que Marta y María, ¿no? Marta, 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 ¿por qué estás tan afanada y preocupada? Y hay veces que dentro del servicio tenemos que darnos cuenta de que es un tiempo importante también el no perder nuestra relación con el Señor, porque te repito, yo conozco líderes famosos que han terminado quemados, han terminado exhaustos. Y fíjate, el diablo, del cual no hemos hablado porque no le estamos haciendo publicidad, pero está, hay muchas veces que nos empuja, aún en las cosas religiosas, para quemarnos, para que caigamos en ese sobreactivismo, dejemos nuestra relación de oración y una relación más profunda con el Señor y podemos terminar muy mal, Alejandra. O sea, qué bueno que tú reconoces que esta pandemia te permitió meter un poco el freno y entrar en ese nuevo, pues profundizar tu relación con el Señor, ¿verdad? Es una gran amenaza, Alejandra. ¿Tú crees que esto se está ocurriendo con otros líderes que tú conozcas, que también no han parado y que están ahora exhaustos? Claro que sí, Pepe, porque nosotros, a ver, nosotros damos de lo que recibimos y nosotros recibimos en la intimidad con Cristo, porque Él es quien conoce qué tenemos que fortalecer y obviamente la palabra es lo que nos lleva a entregar el servicio. Pero entonces a veces nos concentramos más en el servir porque pensamos que obviamente, pues obviamente le agrada a Dios, pero también tenemos que recibir para poder entregar. Entonces uno al entregar tanto cae uno en un activismo, como dices tú, y ahí es cuando perdemos nuestra intimidad con Dios, que es lo fundamental. Tenemos que tener nuestro espacio con Cristo, tenemos que tener nuestro espacio de oración, tenemos que tener eso que nos impulsa y eso que nos llena a poder entregar de una forma auténtica al Señor, porque entonces después vamos a empezar a entregar cosas humanas, pues de lo que es mío y no de lo que es de Cristo. Finalmente para eso nacimos y no podemos como distorsionar nuestra misión, porque pues nacimos para Cristo y a Él es a quien tenemos que entregar. Y eso es lo que pasa en muchas ocasiones, Pepe, que nosotros nos concentramos más en servir y no permitimos ya después recibir, que es lo más importante. Entonces, toda esta parte es muy positiva porque nosotros caer en cuenta de nuestra humanidad, porque sabemos que somos pequeños y porque sabemos que somos grandes es en la misericordia de Dios. Y también necesitamos caer en cuenta y tomar en cuenta todas aquellas cosas por las cuales tenemos que luchar, porque obviamente todos tenemos luchas, todos tenemos defectos, todos tenemos pecados y todos tenemos cosas que si no trabajamos también, pues vuelven a tomar otra vez ventaja en nuestra vida y nos hacen hacer el mal que no queremos. Entonces, por eso es tan importante nuestra intimidad con Dios, porque Él es el amado. Nos tenemos que dejar amar para poder amar. Mira, te voy a contar rápidamente una historia de alguien que conocemos mucho. Ha sido una líder muy conocida, María San Giovanni, de República Dominicana. Trabajó mucho con el padre Emiliano Tardif. Y en una ocasión ella nos contó una visión que tuvo. Dice que de repente ella en un sueño se vio como que ella era una copa de cristal muy bonita y que del cielo bajaba una agua limpia, una agua muy limpia, y ella tomaba de esta copa agua y lo daba a gente que venía con hambre, que tenían sed. Y ella les daba con la mano y les daba y el agua continuaba cayendo y ella, bueno, repartía esa agua y estaba ya feliz. Pero dice que de repente esa agua dejó de caer de arriba, pero la copa aún estaba llena. Y ella continuó, la gente continuaba viniendo y ella continuó sacando esta agua y sacando y sacando y el agua se iba agotando hasta que hubo un momento en que se agotó el agua de la copa y la gente seguía llegando. Y dice María que ella en ese momento empezó a cortar pedazos de la copa, que era vidrio, y a dárselo a la gente, y la gente al tragar el vidrio empezaba a morir. Y entonces ella dice que se horrorizó y dijo, pero Señor, ¿qué es esto? Y oyó una voz que le dijo, una voz en su corazón, por supuesto. Dijo, mira María, esa eres tú. Cuando tú estás llenándote de mí, lo que tú das es lo que yo pongo en ti. Pero cuando tú dejas de llenarte de mí, lo que tú das eres tú, y tú no tienes vida, lo que tú tienes es muerte. Y esta anécdota, Alejandra, a mí me impactó muchísimo y es exactamente lo que tú nos has compartido. ¿Qué te parece esta visión de esta chica, de esta señora María San Giovanni, Alejandra? Impresionante, Pepe, impresionante. Claro, porque nosotros ya empezamos a convencernos de que nosotros simplemente damos porque tenemos el don y realmente quien da el don es Dios. La presencia de Dios es la que salva, la presencia de Dios es la que llena, a quien tenemos que llevar nosotros es a Cristo, porque si no, imagínate lo que vamos a entregar nosotros. Vamos a entregar indiferencia, vamos a entregar limitaciones,
que es lo que muchas corrientes en este momento, en las cuales muchos de nuestros hermanos están, digámoslo así, como desviados, que piensan que es el yo, y yo puedo, yo tengo, yo puedo, yo digo, y dejamos a nuestro Señor a un lado, cuando realmente de Dios es quien viene la gracia, de Dios es quien viene la misericordia, de Dios es quien viene la bendición. Entonces, cuando estamos entregando el yo, lo que dice ella es que entregamos muerte, porque nosotros tenemos muchos impulsos que no nos permiten hacer cosas que Dios necesita, porque nuestros frutos no van a ser buenos, porque solamente de Dios viene la bondad. Y ahí es cuando realmente entendemos que somos simples instrumentos de Dios. Así es y es muy bonito porque cuando contabas la historia, como que reflexionaba anteriormente todo lo que Dios hizo en mí, cuando empezó a vaciar y a limpiar de mí todas aquellas cosas que no correspondían a lo que yo era, ni a la identidad de hija de Dios, y Él empezó a derramar su gracia. Mira que la escritura dice que Él no derrama vino nuevo en odres viejos. Y lo que yo reflexiono es cómo era yo antes y cómo me veo yo en este momento al espejo y me miro y trato de ver a Jesús, pues obviamente en mi debilidad, porque yo soy una mujer demasiado débil en muchas cosas y bendita sea esa debilidad que es lo que hace que Dios se haga fuerte y siempre le digo a nuestro Señor eso, Señor, no permitas nunca que me sienta fuerte, porque, sí, porque cuando uno se siente fuerte, se siente lleno de uno mismo y ahí es donde la voluntad de Dios no cabe. Por eso tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Bienaventurados los débiles de espíritu, y porque es cuando Dios se puede hacer fuerte en nosotros. Nosotros, pues obviamente no va a salir nada bueno nunca, van a salir cosas. Lo que decía el apóstol Pablo, él decía, ¿por qué yo hago el mal que no quiero y por qué dejo de hacer el bien que necesito hacer? Y también caminando con Dios, pues obviamente Pablo, que caminaba con Cristo, decía lo mismo, porque es una condición del ser humano. Cuando el yo toma mucho protagonismo en nuestra vida, dejamos a un lado a nuestro Señor. Cuando buscamos a Dios en todo momento es cuando Él toma protagonismo en nuestra vida y podemos entregar lo que realmente necesitamos y lo que para aquello que nacimos. Así es, Alejandra, y esto que tú mencionas, lo que dice Pablo, ¿no? Cuando soy débil es que soy fuerte. O sea, cuando reconocemos nuestra debilidad es cuando el Señor dice, muy bien, ahora yo te doy la fortaleza que tú no tienes para que puedas cumplir mi obra. Alejandra, y ahora quisiera que brevemente nos comentaras ese cambio que se produjo en tu vida. Ya nos has narrado tu vida en el modelaje, ahora hemos oído mucho cómo estás viviendo una nueva, completa perspectiva en tu vida. Pero, ¿qué fue lo que te tocó? ¿Qué fue lo que produjo en Alejandra Sánchez ese cambio de decir lo que para el mundo seguramente parecía una locura? Dejar la fama, el dinero, todo eso que la farándula te ofrece, ¿no? Y me imagino que mucha gente cuando tú dejaste todo eso pensó que te habías vuelto loca. Pero ¿qué fue lo que produjo esa locura divina de dejar eso y entregar tu vida al Señor, Alejandra? Sí, fue algo muy hermoso, Pepe, porque Dios es demasiado sutil. Él llega a la vida de nosotros con una sutileza impresionante, de la cual cuando uno ya se da cuenta, el Señor ha hecho un montón de cosas. Cuando yo llego al grupo de oración, que yo llegué a Coruno, yo llegué sin ningún tipo de expectativa. De hecho, Sebastián León, que ha sido un pilar importante en mi caminar de fe también, él fue quien me invitó al grupo de oración. Pero pues obviamente de hecho yo fui a regañadientes, yo no fui como por voluntad propia porque yo decía, no, es que yo conozco a Dios y yo siento el mismo vacío. Claro, pues yo lo conocía de nombre, pero realmente yo no vivía en él y yo no permitía que él viviera en mí, entonces obviamente mi vida no iba a tener un cambio significativo. Cuando llego yo a este grupo de oración y me encuentro con el amor, porque me encontré cara a cara con el amor, ahí es cuando mi corazón empieza a tomar un sentido diferente y sentí que llenó algo que nada en mi vida o de las vivencias que había tenido más maravillosas, entre comillas, porque el maravilloso es Cristo, me había llevado a dar esos frutos. Y yo decía, ¿qué es esto tan rico que sentí? Y fue solamente un abrebocas. Entonces empecé yo quiero volver y empecé a perseverar, a conocer de Cristo sin ningún tipo como de expectativas, sino que simplemente empecé a conocerlo y en el conocimiento de Cristo el Señor empezó a hacer un montón de cosas en mi vida. Entonces yo me concentré en Él y Él se concentró en mí y simplemente me dio la gracia de ir dejando todas aquellas cosas e ir identificando todo aquello que no correspondía al reino de Dios, todo aquello que no correspondía a su voluntad en mi vida ni para lo que yo había sido creada. Entonces, el cambio mío, la verdad, fue muy drástico, fue muy drástico. Pues creo que ya los 3 meses yo ya no estaba modelando,
pues yo empecé como a sentir, entonces yo decía, porque yo antes pues hacía ropa interior, vestidos de baño, en locaciones pues donde había muchísimas personas y en realidad yo no sentía como pudor ni sentía nada, yo decía, no, yo estoy vendiendo una prenda, o sea, yo no me sentía diferente. Cuando yo llego al encuentro con Cristo y empiezo a sentir todas aquellas cosas, empecé a sentir que ya mi cuerpo no era solamente algo que vendía prendas, sino que yo empecé a sentir que era templo del Espíritu Santo. Y eso caló tan impresionante en mi mente y en mi corazón que yo dije, yo no quiero modelar más, o sea, yo ya no me siento igual. Entonces fue muy charro y les cuento, pues muy gracioso, decimos charro en Medellín, muy gracioso que yo ya tenía unas fotos que ya las tenía pagas y las tenía que hacer, pero yo ya había tomado la decisión de no hacerlas, pero obviamente como ya estaba el dinero cancelado, las tenía que hacer y me acuerdo que yo llevando tanto tiempo modelando y llego yo y me pongo esta prenda porque eran unas fajas, que de hecho ni siquiera eran como tan descubiertas como la ropa interior, yo empecé a taparme como con todo y yo no era capaz, como que no me sentía yo decía, Dios mío, ¿por qué me estoy sintiendo tan extraña? Y me hacía así como que no me vieran y yo decía, esto es impresionante porque esto no viene de mí cuando yo estoy acostumbrada a estar en locaciones con un montón de personas, simplemente pues partidas sin novedad. Y ahí yo dije, no, definitivamente mi vida tiene que tomar otro rumbo, ya Dios está mostrando qué es lo que Él quiere de mí. Entonces, claro, como decías tú, Pepe, cuando yo llego y hablo con mis compañeros y empiezo yo a expresarles lo que estaba sintiendo, me dicen, no, uno no puede ser tan radical, uno no puede tomar esas decisiones, tú no estás haciendo nada malo. Y yo les decía, no, es que yo no estoy haciendo nada malo, pero tampoco estoy haciendo nada bueno. Mi cuerpo ya no, yo no lo veo como uno que lo veo como templo, como lo que es templo del Espíritu Santo. Entonces, pues obviamente muchas personas no lo entendieron lo que dice Cristo, o sea, si yo camino con Cristo, si el Señor es quien pone su voluntad en mí, ¿quién es quien va a entender ese camino o quién es quien va a entender la voluntad? Solamente yo que es quien lo estoy escuchando. Las otras personas obviamente lo van a ver desde la humanidad y obviamente desde el amor, porque yo pienso que tampoco fue algo que hubiesen hecho en un mal sentido, sino que es simplemente que la voluntad del Padre solamente la siente la persona quien está recibiendo la revelación de Dios, porque todo se recibe es por revelación, no por conocimiento, y no es revelación de carne, sino revelación espiritual, porque Dios es espíritu también. Entonces, cuando yo tomé la decisión, pues obviamente sentí como mucha oposición de frente a muchas personas y yo dije, bueno, pues yo la verdad devengo muy bien económicamente, pero así como uno también gasta, o sea, así como uno también económicamente gana bien, uno también tiene unos gastos pues considerables. Y yo decía, pero es que esto no es una mentira, lo que yo estoy viviendo es de verdad. O sea, uno no cambia la vida simplemente por una moda o simplemente porque me imaginé que estaba pasando. No, es que Dios es real. Y yo he visto su realeza y su majestad en mi vida y en mi corazón y siento la gracia de Dios en mí. Entonces, si yo dejo esto, ¿cómo Dios no me va a proveer si Él dice que encárgate de mí, que yo me encargo de ti? Y yo lo he sentido. Entonces dije, y en la parte económica también. Y así fue. O sea, yo dejé todo a un lado. Natalie y Lorenzo, que también son son mis papás en la fe, también fueron fundamentales en mi caminar. Y ellos me acompañaron mucho en todo ese proceso y para mí fueron pilares súper importantes y empecé a ver la gracia de Dios respaldando todas aquellas decisiones que estaba tomando por voluntad de Dios, porque es diferente cuando uno ve con los ojos humanos, ¿sabes? La humanidad te llena de debilidad, la humanidad te lleva a dudar y la verdad pues no nacimos para dudar, nacimos para estar Dios delante de nosotros y seguir su camino, independientemente de lo que pase. Cuando el Señor llamó a Abraham y le dijo, váyase para Canaán, Abraham no le preguntó nunca, venga Señor, ¿y yo qué voy a comer? Allá hay tiendas, ¿en qué me va a prestar? No, él le obedeció. Y así somos nosotros en Cristo y debemos ser en Cristo. Obviamente conociendo la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Y dónde conocemos la voluntad de Dios? En la palabra. Entonces tenemos que formar desde la palabra de Dios para poder encontrar ese camino y su voluntad. Porque lastimosamente hay muchas cosas que pensamos que pasan por voluntad de Dios y no, hay cosas que son consecuencias de nuestros actos y lo que hacemos es cargarnos contra el Señor en cosas que simplemente fueron decisiones mal tomadas. Entonces tenemos que conocer y empoderarnos de la Escritura, porque ahí está toda la palabra de la voluntad de Dios. Hacerla viva en nosotros, tratar de hacerla viva en nosotros, obviamente no es fácil porque somos impacientes, porque somos intolerantes, porque todos los días nos encontramos con la humanidad que es lo que nos hace hacer lo que no queremos hacer, pero también nos encontramos con la gracia y el amor
y el Señor conoce la intención de nuestro corazón y el Señor respalda esa intención del corazón de quererle agradar. Entonces el Señor da la gracia también cuando uno le permite. Bien, qué lindo, Alejandra. Y bueno, todavía me imagino que hay gente que al día de hoy, cuando oyen de Alejandra, dirían, pero ¿qué le pasó a esta chica? Se enloqueció y miren, ahora anda ahí metida en cosas de iglesia. Pobrecita de ella, a lo mejor han de pensar. Alejandra, en los pocos minutos que me quedan, ahora quisiera hablar de esta juventud, no de esta juventud buena que tú nos has mencionado, que existe, gracias a Dios existe una gran juventud joven que están en esa búsqueda de la verdad, pero la verdad con mayúscula. Pero tú sabes que en muchas partes del mundo el rebrote que estamos viendo de esta enfermedad, de este contagio, es producto de muchos jóvenes irresponsables. Jóvenes que han tomado a la ligera las advertencias médicas que se nos han dado, jóvenes que han vuelto a la rumba, a la bebida, a las playas o a donde quiera y que están siendo instrumentos de contagio para sus propias familias. ¿Qué mensaje tú tienes para los jóvenes que quizá están con nosotros hoy, pero que dicen, ay no, esta muchacha me está diciendo cosas que no son para mí? ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que están lejos del Señor y que quizás puedan recibir un toque? ¿Cuál sería tu mensaje para los jóvenes alejados del Señor, Alejandra? Yo creo, Pepe, que lo más importante es pensar en lo que yo estoy haciendo y qué frutos les están dando a mi vida. Si yo estoy buscando enfermedad, si estoy buscando el entretenerme, es pensar en ellos, que simplemente reflexionen lo que tienen en el corazón que los hacen pensar de esa forma, o sea, en poner en peligro su vida y la vida de los demás, que todo tiene su tiempo y que simplemente se sienten a reflexionar sobre lo que están haciendo, que la vida es más importante que cualquier cosa, e independientemente si estamos en pandemia o no, que el alcohol obviamente no es algo bueno, entonces que reflexionen en este momento qué están viviendo, qué estamos viviendo que me lleva a mí a tener que anhelar eso pues hasta el punto de arriesgar mi vida y la vida de los demás, porque también, así como es una consecuencia, también hay cosas que responden y Dios se encarga de lo imposible, nosotros de lo posible. Y que ellos también deben tener su cuota de responsabilidad en este momento y pensar también a futuro, aunque el futuro está puesto obviamente en manos de Dios, pero que también a nosotros nos toca poner nuestra cuota de hacer pues obviamente lo que nos corresponde. Entonces es de concientizarse que se pongan a mirar en su corazón qué me está haciendo a mí actuar de esa forma, que yo más adelante voy a encontrar frutos que no voy a querer en mí. Entonces es como eso, lo primero es empezar por reflexionar, porque quien no le encuentra sentido a algo, pues obviamente va a seguir haciendo lo que no corresponde. Entonces lo primero es concentrarme en qué estoy haciendo con mi vida, qué frutos le estoy dando yo a mi cuerpo y a mi familia, ¿cierto? Y de que eso también es una responsabilidad de todos, obviamente teniendo a Dios como primero, pero pues obviamente quienes no le conocen, es eso, es una responsabilidad de todos que también esto vaya pasando y obviamente de aprovechar ese tiempo como una oportunidad y no antes para hacer el mal que no queremos. Así es, Alejandra. Y quizá muchos jóvenes cuando oyen de alguien como tú que dejaste de este mundo de la fama, aparentemente para mucha gente, y que ahora estás pues ya en un trabajo secular ganándote la vida y metida en varios ministerios apostolados católicos, han de pensar, y te quiero hacer esta pregunta en los pocos minutos que me quedan. Ya se ha reflejado, pero yo lo quiero oír de tus labios. El seguir al Señor, el dejar a un lado todas estas cosas mundanas, ¿realmente eres feliz ahora? ¿Eres feliz? Porque la imagen que muchas veces se les presenta a los jóvenes es como el que seguir a Cristo es un asunto de tristeza, con la cabeza baja, sin levantar los ojos, andar con esa cara como dice el Papa, de pepinillos avinagrados. ¿Tú eres feliz, Alejandra? Contéstame. Soy la mujer más feliz del mundo porque soy hija de un rey y realmente eso es lo que a mí me hace despertar feliz, decía desde que me levanto, lo que no sentía antes, en lo económico, en lo personal, en lo profesional, porque el mundo te exige demasiadas cosas. Dios simplemente ve lo importante que eres tú como un hijo de Dios. Y cuando nos damos cuenta lo importantes que somos para Dios y todas las cosas tan maravillosas que Él hace a diario en nuestro corazón y sobre todo sentir la paz en la dificultad, eso no tiene precio y eso es lo que a mí realmente me hace feliz. Antes no tenía antes tenía muchas cosas materiales y sentía que no tenía nada. Ahí sí tenía mi cara de pepinillo. Ahora me siento la mujer más feliz del mundo porque cosas que no son necesarias, que realmente me concentro en lo necesario, que es lo que a mí me hace feliz y lo que hace vibrar mi corazón todos los días y sobre todo me hace amar porque en el amor está la gracia de Dios y sentirme amada no tiene precio, Pepe, y buscamos el amor donde no es cuando no le conocemos. Así que no me cambio por nadie y si yo me veo hacia atrás, yo no envidio para nada lo que era antes. Antes
Pues antes yo pensaba, qué rico, tenía ese sentimiento desde antes y sobre todo más que sentimiento, esta experiencia de sentir a Dios en mi corazón. Me estaba una pregunta, Alejandra. Quizá hay muchos jóvenes o chicas que quieran contactarte. ¿Es posible que tú nos des alguna forma, alguna dirección electrónica donde alguien que quiera hacerte una pregunta, una consulta un poco más personal, pudieran contactar a Alejandra Sánchez? Claro que sí, en mi Instagram. De hecho, yo ahí también paso un tiempo considerable direccionando a todas las personitas que me escriben. Es Aleja Sánchez, el número 8. Aleja Sánchez y el número 8. Ese es mi Instagram. Y me pueden escribir cuando quieran y como lo A- sientan. ¿Aleja Sánchez con Z o con S? Con Z, con S al principio y Z al final. Y el número 8. Aleja Sánchez Oso, esa es la dirección de Instagram y ahí te pueden contactar y hacerte alguna pregunta, alguna consulta. Claro que sí. Y trato de poner también muchos contenidos que el Señor me va suscitando en el corazón para alimentar todo nuestro caminar de fe. Y lo que necesiten con todo el amor y toda tranquilidad, que yo nací para el Señor y es lo que yo quiero entregar. Bueno, Alejandra, pues te agradezco infinito esta gran oportunidad, este gran momento que nos has brindado con tu juventud, con tu alegría. Así que le doy gracias al Señor por la pandemia, porque te pudimos tener. No teníamos que esperar hasta poderte traer a Birmingham y ya te hemos tenido aquí en EWTN. Así que un abrazo muy fuerte para ti, Alejandra. Dale un abrazo muy fuerte a tu abuelita. Dile que le mando un besote muy grande.